Bien, pues vamos a orar. Dejemos que Dios tome el control del estudio. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Inclina tu rostro, Señor. Te damos gracias por este día que nos has permitido nuevamente estar aquí, siendo instrumento tuyo para tu palabra, Señor, para que hoy puedas ser alimentada a tus ovejas. Te pido que uses al pastor, que le des tú de nuevo, palabra clara, concisa, entendible, ser de bendición para aquellos que hoy están dispuestos a través de ella, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu perdón, porque sé que hoy tú obras en una infinita misericordia para con nosotros. Bendice esta noche y gracias por los corazones que hoy ya están conectados, dispuestos a ser alimentados a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y oramos por los que hoy vienen en camino y que pronto se van a conectar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces estamos viendo justamente cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección. Ya vimos que dentro de los atributos de Dios, la presciencia habla del atributo de la predestinación y de la elección. Ya fuimos elegidos por Él, ya fuimos llamados por Él. ¿Y cómo presenta el Nuevo Testamento esta enseñanza? Bueno, la presenta justamente, lo vimos hace 8 días, a través del consuelo. Dios hoy nos consuela a través del Hijo. Hoy Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y le damos gracias a Dios por eso. Pero vamos a ver el segundo punto. Ya vimos que la elección es presentada como un consuelo, también como un motivo para alabar a Dios, también como un motivo para alabar a Dios. Y aquí quiero que por favor vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6. Vamos a ver que la enseñanza de la elección nos permite alabar al Señor. Y aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos hizo hijos, nos adoptó por su afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada vez que vamos pareciéndonos más a Cristo, Dios se va glorificando a través de esa semejanza, de esa imagen, de esos cambios que está pasando en nuestra vida. Y eso es muy importante hoy aprenderlo. Dice aquí, por alabanza de la gloria de su gracia. Entonces quiere decir que nosotros hoy alabamos al Señor a través de los cambios que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, estos cambios que hoy estamos reflejando en nuestra vida, en el día a día, es gracias a la salvación que ya Dios nos dio en nuestra vida. Entonces, Él dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión, por su misericordia. Hoy somos salvos a través de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Hoy somos salvos. Entonces, aquí dice que es un motivo más para alabar a Dios a través de que hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos no solamente para tener salvación, sino que esa salvación nos lleve a alabar a Dios, nos lleve a glorificar a Dios, nos lleve a honrar a Dios en todo momento. Tenemos que ser muy sensibles cómo glorificar a Dios en todo momento. Entonces, Él nos salvó por afecto de su buena voluntad, siendo compasivo, siendo misericordioso con nosotros, dando a su Hijo unigénito para que en el sacrificio de la cruz hoy tengamos esa gran bendición de ser salvos. El tercer punto que nos da que presenta el Nuevo Testamento para la enseñanza de la elección, el tercer punto es como un estímulo para la evangelización.
como un estímulo para la evangelización. Entonces vamos aquí, acompáñame a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, ¿en qué radica la evangelización? ¿En qué radica la evangelización? Eric. Ajá. Ok. ¿A quiénes? Sí, tú ya fuiste escogido. Muy bien. Ahora dice que nosotros tenemos la gran oportunidad para evangelizar. Entonces, ¿dónde quedaría esa parte, ese estímulo para la evangelización? ¿Cuál sería ese estímulo? ¿Cuál sería ese incentivo? El amor. Bueno, el incentivo, el estímulo sería siempre que habrá corazones dispuestos a escuchar de Jesús. Ese es el gran estímulo, es la gran motivación. Siempre habrá gente con el deseo de escuchar a Jesús. Habrá gente que no y que te dé la espalda, habrá gente que te diga no me interesa, pero también habrá gente que haga todo lo contrario, que ponga atención y que te diga qué más puedo yo hacer o qué necesito yo hacer para ser salvo. Entonces habrá corazones dispuestos para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, Salvador. Creo que ese es el mayor estímulo que podemos tener nosotros para poder evangelizar. Amén. Ahora aquí voy a hacer una pregunta. Si Dios ya sabe quién va a ser salvo o ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿para qué evangelizar? Pau. Porque es la forma en la que Dios está reuniendo a su iglesia, así lo estableció. En Romanos dice, ¿no?, que eh, hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. Entonces fue la forma en la que Dios decidió que iba a transmitir su Evangelio. Entonces quiere decir que Dios solamente sabe quién va a estar con él en la eternidad. Sí. Nosotros no sabemos quién es. Entonces simplemente por eso, como nosotros no sabemos, tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la enseñanza. A nosotros no nos toca indagar, preguntar, investigar quién es salvo, quién ya fue predestinado, porque ni siquiera vamos a saberlo. Dios dejó frutos. Dios dijo que por sus frutos los conoceréis, pero ya hemos aprendido que habrá mucha gente que se parece mucho al trigo, siendo cizaña. Habrá mucha gente que es cabra, no siendo oveja, y son muy parecidos. Entonces, ¿por qué no le dejamos ese trabajo a Dios y mejor le vamos a ser obedientes? Donde dice que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Amén. Creo que ese es lo más importante, lo que tenemos que aprender hoy en día con respecto a la predestinación, con respecto a la elección. Si Dios va a reprobar a alguien por no creer en Jesús, eso es algo que le corresponde directamente a Él. Nosotros tenemos que ser obedientes en evangelizar,
Porque hay mucha gente que aún siendo evangelizada y que aún haya recibido a Cristo, no sabemos si realmente si su conversión fue genuina y puede tener ciertos cambios al principio. De repente hemos visto los pastores que hay gente que tiene de repente 5 o 10 años y terminan regresando al mundo. Entonces, ¿quiere decir que nunca fueron salvos? Ellos simplemente participaron en una situación religiosa, pero nunca una conversión genuina. Entonces, bueno, eso no me compete a mí juzgar, ni investigar, ni criticar. A mí me compete enseñar el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura, que es realmente el mandato para todos. Amén. Dentro de la doctrina de la aplicación de la redención, vamos a ver el siguiente tema. Ya dejamos un poquito la parte de la gracia común, ya hablamos de lo que es la predestinación y la elección. Vamos a ver el llamamiento del evangelio y el llamamiento eficaz. El llamamiento del evangelio y el llamamiento eficaz. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer justamente Romanos capítulo 8, 29 al 30, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Yadis. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gracias, mi hija. Gracias, muy bien. Aquí dice que hay un orden. Primeramente, Dios predestinó. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Ese es el primer paso. El segundo paso dice que Dios llamó. Es lo que dice el versículo 30. Y los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también, dice ahí, justificó. Y a los que justificó, a ellos también los glorificó. Entonces vamos a ver a qué se refiere con un llamamiento eficaz. Con un llamamiento eficaz. Perdón, pastor. Dijo primer paso. Sí, primer paso, Dios predestinó. Segundo paso, Él llamó. Tercer paso, Él justificó. Y a los que justificó, a ellos los glorificó. Así como lo dice el versículo 30, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, vamos a comenzar con a qué se refiere con un llamamiento eficaz. ¿A qué se refiere con un llamamiento eficaz? Y un llamamiento eficaz es un acto soberano de Dios. Si quieren, anótenlo. Es un acto soberano de Dios. Un llamamiento eficaz es un acto soberano de Dios, ya que Él predestina a las personas, ya que Él predestina a las personas para ser transformadas a la imagen de su Hijo. Para ser transformadas a la imagen de su Hijo. ¿De dónde nos llamó Dios? Según la Biblia, ¿de dónde nos llamó Dios? Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2.
Primera carta de Pedro. Y vamos al final del versículo 9, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos al final del versículo 9. Que alguien me lo pueda leer, por favor. ¿Se lo leo? Pau, a ver, venga, Pau. 9, ¿verdad? Sí, 9. Al final del versículo 9, ¿qué dice? Para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios nos llamó de las tinieblas a todos. Todos estábamos en tinieblas. Todos estábamos viviendo en la oscuridad total. Todos estábamos justamente el pecado. Todos. Y dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso nos llamó Dios. Él nos llama de las tinieblas, donde todos nos encontramos, a su luz admirable. Ahora bien, el Padre también llama para que tengamos una comunión con su Hijo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para tener una comunión con Cristo. Una comunión no solamente intelectual, que conozcamos la palabra, que conozcamos la Biblia, sino una comunión con un conocimiento vivencial, que vivamos la palabra en nuestra vida. También Dios nos llama para andar en su reino y gloria. También el Padre nos llama para andar en su reino y gloria. Y acuérdate que la palabra andar significa estilo de vida, tu forma de vida. Cada vez que tú ves la palabra andar, anduvo, andemos, es tu estilo de vida, tu forma de vida. ¿Cómo estás llevando tu vida? Y aquí quiero que tú me acompañes, por favor, a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Dios nos llama entonces para andar en su reino y gloria. Y aquí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria. Pues quiere decir que hoy nosotros no, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hoy somos y pertenecemos al reino de Dios. Y acuérdate que el reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna, donde Dios es obedecido, donde Dios es honrado, donde Dios es amado. Ese es el reino de Dios. Para que se pueda glorificar cada vez que hay cambios en tu vida, en este mundo, Dios se glorifica a través de ellos. Por eso Dios nos manda a que andemos en su reino y gloria. Vamos a ver qué dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10.
dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Creo que está haciendo rema para muchos de ustedes este pasaje, porque ya Dios se los había dicho antes. Aquí Dios nos está reafirmando que Él nos llamó para que estuviéramos ya en su reino eterno a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, Él está trabajando hoy con nosotros en la perfección. Él está afirmando nuestra vida, está fortaleciendo nuestra vida y está estableciendo su reino a través de nosotros. Dios establece su reino a través de nosotros. O nosotros establecemos el reino de Dios en donde tú estés parado. Donde tú vayas caminando, tú estableces el reino de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, fuera de tu iglesia. Tú estableces el reino de Dios. Acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien que lo quiera leer? No, levánteme su manita para que yo pueda ver. Ok, lo leo yo. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, aquí nuevamente estamos afirmando justamente esta parte. Dios nos está llamando para andar en su reino y gloria. Ya lo vimos en varios pasajes. También Dios nos llama para ser de Jesucristo. Dios nos llamó para ser de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos capítulo 1, versículo 6. Dice, Romanos 1, 6, dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Nos quiere decir que nosotros le pertenecemos a quién? A Jesucristo. Para eso fuimos llamados. No solamente para vivir en su reino y gloria, no solamente para tener una comunión con Jesucristo, sino también para ser de Jesucristo. ¿Alguien se acuerda para qué fuimos también llamados? Aquí mismo, en este mismo capítulo, versículo 7, aquí mismo en el capítulo, en el versículo 7, ¿qué dice? Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué dice ahí? Entonces, quiere decir también que Dios nos llamó para ser santos. Para ser santos. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 2. Entonces, las personas que Dios ha llamado, los ha llamado para que seamos, ¿qué? Santos. Aquí, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, quiere decir que ya Dios apartó desde antes de la fundación del mundo a un remanente, a un remanente. Y yo oro, mi anhelo de mi corazón es que hoy Agua de Vida sea parte de ese remanente que ya Dios eligió, ya Dios llamó para estar con Él en la eternidad. Ahí esas son mis oraciones, ese es mi anhelo como pastor, que realmente todos los que estemos en Agua de Vida, que seamos realmente verdaderos hijos, verdaderos
hijos arrepentidos, estemos con Él en la eternidad. Amén. Y justamente como hemos sido llamados para ser santos, hemos entrado en un reino de paz. ¿Quién dice amén? Hemos sido llevados a un reino de paz. Y lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Dios nos llama a tener paz. Dios nos lleva a tener de su paz. Y aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Para qué Dios te llamó? Para que tengamos de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Eric, por favor. Colosenses 3, 15. Entonces Dios nos llamó para que tuviésemos de su paz. ¿Quién vive bajo la paz de Dios? ¿Quién ha aprendido a vivir bajo la paz de Dios? Es muy importante eso. Si ya fuiste elegido, ya fuiste llamado, ya fuiste predestinado y hoy estás dentro de su reino, por consiguiente tienes que hoy aprender a vivir en su paz. En esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todos los que hoy somos hijos estamos disfrutando de esa justicia, de esa equidad en nuestra vida. Dios es justo con nosotros. Dos, no solamente hoy vivo en justicia con Dios, sino vivo con paz y gozo. Y eso es a través de una comunión íntima con Él. Es a través de una vida íntima con Él. También Dios nos llamó no para que estuviéramos esclavos, no para que estuviéramos prisioneros. Dios nos llamó para que estuviéramos en libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Angie. Bien, pastor. Ahí voy, pastor. Vale, venga. Ahí no encuentro. ¿Ya o no? No. Porque vosotros, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Libertad. Para que vivamos en libertad. Quiere decir, no prisioneros, no esclavos. ¿De qué? Del pecado. No esclavos de Satanás. No esclavos de la muerte. Ya fuimos liberados. A Dios gracias a través de su Hijo. ¿Y sabes qué es vivir en libertad? Tal vez a lo mejor todos los días tú vives en libertad porque haces lo que tú quieres. Sales cuando quieres, si quieres te acuestas, si quieres te levantas, si quieres haces aquello, haces lo otro. Alguien que no tiene libertad hoy está valorando qué es estar libre. Alguien que hoy no vive bajo el yugo de esclavitud del pecado, ¿sabe qué padre se siente no vivir bajo ese yugo de esclavitud de pecado? Ya Dios hizo
lo que tenía que hacer para darme esa libertad. Nada más que hay que tener mucho cuidado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tener mucho cuidado que hoy tu vida de libertad no la estés mal usando, no estés haciendo mal uso de esa libertad. Y que en lugar de que tu espíritu crezca, que en lugar que tu relación con Dios crezca, que en lugar que tu amor hacia Dios y tus semejantes crezca, estés usándolo a tu conveniencia o para sacarle provecho. Hay mucha gente que usa a Dios y esto no es correcto. Hay gente que usa a Dios y eso no es correcto. Nunca va a ser correcto el que tú quieras usar a Dios para tus propios intereses. Dios no se va a permitir ser usado y lo peor es que Dios lo va a sacar a la luz y va a avergonzar a quien hoy intenta usarlo a él para sacar sus propios propósitos. Entonces tenemos que aprender esa parte. Hemos sido llamados para que andemos en libertad. Amén. Pero también dice también la palabra que Dios nos llamó en esperanza. Dios nos llamó en esperanza. Efesios capítulo 1, versículo 8. Un libro después de Gálatas, está Efesios 1, 8. Nadia, ayúdame con 1:8, Efesios 1:8, por favor, hija. Efesios, Sí, pastor. venga. Dice, le hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces quiere decir que aquí nosotros nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la esperanza aquí? La esperanza es que dice aquí, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hoy no tenemos toda la inteligencia ni tampoco tenemos toda la sabiduría, pero Dios nos está dando en la forma, en la cantidad que nosotros hoy necesitamos. Y hoy creo que todos los que estamos aquí somos más sabios que hace un año, que hace 3, o cuando tú comenzaste a crecer con Cristo, hoy eres más sabio, amén. Hoy tienes mayor inteligencia espiritual. Hoy estás creciendo y estás siendo a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces esa es la esperanza, a que tú sigas creciendo más a la imagen de Cristo, a que tengas esa sabiduría y tengas esa inteligencia que Dios quiere que tengas y que hoy estamos teniendo todos en una firme esperanza. Yo espero mucho que Dios me siga añadiendo más sabiduría y más inteligencia en mi vida. Y Dios lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo con ustedes, lo está haciendo conmigo. Y le doy gracias a Dios por eso. También aquí mismo, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice? Efesios 4:4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Ser hijos de Dios, ser cristianos. Es nuestra vocación. Esa es nuestra vocación, ser cristianos, seguidores de Cristo. También Dios nos llamó a la santidad. Dios también nos llamó a santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Marco, ayúdame, por favor, mijo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces quiere decir que también el Padre llamó a las personas a santidad, a ser santos, apartados para Él, apartados del pecado. Pepe, Primera de Tesalonicenses 4:7, mijo, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:7.
Primera de Tesalonicenses 4:7, ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:7. pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok, entonces Dios hoy llamó a las personas predestinadas, elegidas, también a que seamos o que vivamos en santidad. A eso también nos llamó el Padre. También Dios nos llamó a padecer con paciencia, a tener un sufrimiento paciente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Dice así, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente es aprobado delante de Dios. Me gustaría que tú meditaras en este pasaje, porque hay muchos que hoy no les gusta sufrir, no les gusta padecer. Y aquí dice que si estás sufriendo, estás padeciendo por amor de su nombre, dice que es aprobado delante de Dios. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces Dios también llamó a las personas para que padecieran de manera paciente, sufrieran de manera paciente, porque Cristo también ya lo hizo y dejó claramente sus huellas para que las sigamos. También el Padre llamó para darles vida eterna. 1 Timoteo 6:12. También el Padre nos llamó para vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces quiere decir que también el Padre llamó para dar vida eterna. Entonces, ¿de quién viene ese llamado, amados? ¿De quién viene ese llamado? El llamado viene del Rey del universo, el creador de todo lo que tus ojos ven y lo que no ven. Él fue el que nos llamó, del Todopoderoso. En un acto poderoso de Dios, a eso le llamamos un llamamiento eficaz, porque el llamado vino de parte del Todopoderoso, vino de Dios. Anota lo siguiente, el llamamiento eficaz de Dios proviene por medio de la predicación humana. El llamamiento eficaz de Dios proviene por medio de la predicación humana. ¿Cuál es la predicación humana? El Evangelio, tal como lo enseñó el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Esa predicación humana del Evangelio, tal como lo predicó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14.
Nadia, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Pau, ¿puedes leerlo, por favor? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Sí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Jesucristo. Es Salvación. el evangelio. Jesucristo. Hoy tenemos que aprender, hoy tenemos que conocer quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo, cuáles son las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Y si bien es cierto, habrá en el llamamiento muchos que no respondan al llamado de Dios. Eso sí es cierto. Y tú sabes que habrá mucha gente que hoy no quieren responder al llamado de Dios. Pero tenemos un consuelo de que hay muchos corazones que hoy sí están aceptando el llamado de Dios y que para nosotros es un estímulo, es una motivación saber que mucha gente está llegando a los pies de Cristo. Cuando tú eres usado por Dios y tú le compartes a alguien que tenía tiempo buscando de Dios y Dios te acerca a ese corazón, que ese corazón al final decide acercarse a Cristo, recibir a Cristo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para ti es un consuelo. Y ese día fue el mejor de tu vida porque fuiste usado para algo que realmente determinó la eternidad de un alma, la eternidad de un corazón. Amén. Entonces, hoy sabemos que el evangelio, cuando está siendo predicado por parte del hombre, y esto aquí actúa, obviamente, actúa la operación del Espíritu Santo, y por eso se hace eficaz el llamado, porque el que está obrando es el Espíritu Santo en su poder ante el corazón de la persona que hoy lo está escuchando. Y de aquellos que hoy se están resistiendo al llamado, pues dejemos que Dios siga obrando en el tiempo de Él para que esos corazones al final un día se rindan y terminen aceptando a Cristo en su vida. Por eso es importante no dejar de orar. No dejes de orar, sigue clamando a Dios por los corazones necesitados de Dios. Y tú sabes cuáles son estos corazones que Dios ya te agendó a tu vida para que estés orando por ellos. Y los que no conoces, también tendrás que estar orando por ellos. Amén. Entonces vamos a definir el llamamiento eficaz de una manera más clara. Si quieres anotarlo, vamos a definir el llamamiento eficaz de la siguiente manera. El llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre. El llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio. El llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas, a que acudan a Él, en el que convoca a las personas a que acudan a Él, de manera tal que responden en fe salvadora. De manera tal que responden en fe salvadora. ¿Sí está claro? ¿O tienen dudas? Ahora, esa respuesta... Perdón, pastor, me quedé. Sí. Convoca a las personas. Convoca a las personas que acudan a Él, a que acudan a Él, de manera tal que responden en fe salvadora. Ahora, esta respuesta de aquel que ya escuchó el Evangelio tiene que ser una respuesta voluntaria. Tiene que ser una respuesta voluntaria. Tiene que ser una respuesta espontánea, en las que las personas realmente pongan la confianza en Cristo. Es muy importante que te asegures eso,
que primeramente sea una respuesta voluntaria, no grupal, no colectiva. No porque lo hizo mamá, yo hijo lo voy a hacer. No porque lo hizo mi esposo, yo también lo voy a hacer. Tiene que ser una respuesta voluntaria, espontánea, individual, y que cada persona realmente ponga la confianza en Cristo. Por eso es importante que la oración juega un papel poderoso en la evangelización. En la oración juega un papel importante, muy poderoso en la evangelización eficaz. Dios ya puso el evangelio, Dios ya dio la palabra, Dios ya puso al Hijo. A mí me corresponde estar orando por esos corazones necesitados y yo le pido a Dios todos los días que me agende personas necesitadas de Él para yo poder llevarlos a sus pies. Hoy sabemos que aquellos corazones que se niegan a recibir a Cristo es porque Dios todavía no está obrando en esos corazones. Pero hoy sabemos que hay corazones que también nos pueden decir cuando ya tienes necesidad de Cristo. Cuando una persona se acerca a ti con problemas y te empieza a contar sus problemas, es porque ya Dios está trabajando en ese corazón y la única solución al problema o los problemas que esté pasando esta persona se llama Jesucristo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo llegamos a Jesús? ¿Cómo llegamos a Jesús? Porque el Padre nos llevó a Él. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 44. Vamos a ver un ejemplo de un llamamiento eficaz del Evangelio en Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15. Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15. Nadia, ¿me ayudas, por favor, mija? Dice, entonces, una mujer llamada Lidia, ¿sí es ese, pastor? Sí, mija, sí. Hechos 16, ok. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pausa. ¿Qué estaba diciendo tú misma? ¿Qué estaba oyendo Lidia? Lo que Pablo decía, o sea. ¿Y qué es lo que decía Pablo? A Cristo. Recuerden que Pablo siempre habló el Evangelio, siempre habló de Jesucristo, siempre. Y aquí es un ejemplo. Dice que Lidia adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Justamente el Evangelio. Versículo 16. Dice. Versículo 15. 15. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué produce Jesucristo en la vida del creyente? Hospitalidad, generosidad. Da de gracia lo que recibes de gracia. Esta mujer adoraba a Dios, había escuchado el Evangelio, Dios tocó su corazón. ¿Y qué es lo que produjo ese amor a Dios? ¿Qué produjo ese arrepentimiento? ¿Qué produjo ese deseo de ser una mujer seguidora de Cristo? ¿Qué produjo?
Hospitalidad. Hospitalidad. Dice, habéis juzgado que yo soy fiel al Señor. Entrad en mi casa y posad. O sea, muchas veces nosotros dejamos de ver muchas cosas en la Biblia, pero son claras o son claros ejemplos de cómo tendríamos nosotros que vivir una vida cristiana. Entonces tenemos que ir pidiéndole a Dios que desarrolle una vida cristiana que lo glorifique, que lo honre. Aquí esta mujer estaba dando su casa como una casa de descanso para que reposara Pablo y reposara también Silas, ¿no? Ambos estaban sirviendo al Señor y de verdad Dios no es deudor de nadie. El obrero es digno de su salario. Y eso, aquí nos damos cuenta cómo Dios obra en el corazón de un cristiano arrepentido genuinamente, que una de las características es que nos volvemos cristianos hospitalarios, hospedadores, generosos. Siempre estamos tratando de dar y dar y dar. Amén. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo del llamamiento eficaz. Si no hubiese simplemente si no hubiéramos escuchado el Evangelio, ¿qué hubiera pasado? Si los que estamos aquí, ninguno hubiera hoy escuchado el Evangelio, ¿qué hubiera pasado? No estuviéramos aquí, estaríamos en otro asunto de nuestra vida, tal vez estuviéramos en el hospital, en la cárcel, divorciados, no sé, otro tipo de vida, pero no la que estamos llevando el día de hoy. Y para mí esto es el poder de Dios manifestado en el corazón de ustedes. Porque ustedes hoy tomaron una decisión importante en su vida. Escuchar la voz de Dios. Escuchar un tiempo en comunión con Dios. Pudiste haber hecho otra cosa, descansar, ver una película, irte a caminar, no sé. Pero hoy Dios te puso el querer como el hacer. Por eso me gusta mucho esa parte. Dios pone el querer como el hacer conforme a su preciosa voluntad. Por eso es importante entender el llamamiento del Evangelio o la proclamación del Evangelio. Y hoy estamos preparándonos para proclamar el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a poner como un subtema, por favor, los elementos del llamamiento del Evangelio. Los elementos del llamamiento del Evangelio. Es como subtema. Los elementos del llamamiento del Evangelio. Inciso A. En la predicación humana del Evangelio, deben de aparecer tres elementos importantes. En la predicación humana del Evangelio deben aparecer tres elementos importantes. Primer elemento, una explicación de los hechos, concernientes a la salvación. Una explicación de los hechos concernientes a la salvación es el punto número 1 o el primer elemento. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que acude a Cristo, si quieres anotarlo también, todo el que acude a Cristo para obtener la salvación, todo el que acude a Cristo para obtener la salvación debe de tener al menos un entendimiento básico
todo el que acude a Cristo para obtener la salvación debe tener al menos un entendimiento básico de quién es Cristo, de quién es Cristo y de cómo satisface nuestras necesidades de salvación. De quién es Cristo y de cómo satisface nuestras necesidades de salvación. Vamos a ver entonces algunos puntos importantes referente a la parte de lo que es la salvación. ¿Qué puntos importantes tenemos que mencionarle a la persona respecto a la salvación? Primero, la persona tiene que saber que es pecadora. Debe de saber su condición delante de Dios, y su condición delante de Dios es ser pecador o ser pecadora. ¿Reconocer, pastor? Sí, debe reconocer su condición de pecador delante de Dios. Hoy reconozco que delante de Dios soy un pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador está fuera de la gloria de Dios. Todos los que hemos pecado, somos pecadores, estamos completamente separados de la gloria de Dios. Segundo punto importante, tú ya le dijiste a la persona que ya reconoció su condición de pecador. El segundo punto es, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ya aprendimos que muerte no significa una muerte de término, sino una muerte de separación. Aquí no se refiere a una muerte de término, si no nadie estuviéramos ya vivos, sino es un aspecto de separación entre Dios y el pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Y el punto siguiente sería, Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Voy a hacerles una pregunta. ¿Ya analizaron los puntos que tiene que saber la persona en cuestión de la salvación? ¿Ya lo analizaron? ¿Y todos están de acuerdo? ¿Basta con estar de acuerdo cuando alguien escuche esto? ¿Basta que alguien te diga estoy de acuerdo con esto?
¿Es suficiente que la gente esté de acuerdo con esto? ¿Qué necesitaría hacer la otra persona además de estar de acuerdo? Angie. Que tenga un arrepentimiento genuino. Hazte para acá tantito, hazte para acá. Ahí está, estrellita, muy bien. Justamente es eso. Si no hay arrepentimiento genuino, de nada sirve que la gente esté completamente de acuerdo con lo que tú le estás diciendo. No importa que él se considere pecador. 2, que la paga del pecado sea muerte y que Cristo haya dado su vida por el pecado, por el castigo del pecado. Tiene que la persona tener esa invitación a un arrepentimiento genuino de sus pecados y que confíe personalmente en Cristo. Es muy importante eso, que tenga un arrepentimiento genuino de sus pecados y confíe personalmente en Cristo, porque es Cristo el único que puede limpiar, perdonar y restaurar su vida de pecado. Pastor, ¿lo puede repetir, por favor, otra vez? Sí, tiene que haber una invitación donde haya un arrepentimiento genuino de sus pecados. Recordemos que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, cambio de mente, y que confíe personalmente en Cristo. Por eso siempre oramos, porque nosotros tenemos que tener una relación personal con Cristo, un encuentro con Cristo de manera personal. Si la persona hoy confía personalmente, individualmente en Cristo, eso es lo que le va a hacer que haya en él un acercamiento genuino, una intimidad con él, pero aceptando que él es un pecador y que él se debe de arrepentirse, él debe de cambiar su mente para ello. Entonces, estamos hablando que la salvación tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la justificación. Cuando tú crees en Jesucristo, en ese momento tú eres salvo. El que tú en la etapa de la santificación vas a entender qué es el pecado, qué es la redención, qué es lo que realmente hoy, qué es la santidad. O sea, pero ya es en el tiempo de la santificación cuando Dios comienza a enseñarte y a estar desarrollando tu parte espiritual. Pero de entrada, recuerda que es un acto secreto de Dios la parte de la regeneración o nuevo nacimiento. Hay mucha gente, no sabemos realmente, simplemente aceptamos que somos pecadores, no entendemos en gran manera la definición de un pecador y un pecador, tienes toda la razón. Sin embargo, lo que Dios toma es la fe, y la fe es la que te lleva a la regeneración, al nuevo nacimiento. Cuando tu corazón reconoce que tú estás viviendo de una manera pecaminosa o mal delante de Dios, ni siquiera le puedes llamar pecaminosa porque tampoco lo entiendes, pero sí hay algo dentro de ti que dices que mi vida necesita un cambio, estoy mal, y yo creo que Jesús puede hacer esa puerta abierta para yo cambiar mi vida. O sea, no entiendo nada, muchas cosas, pero con eso puse mi fe en Cristo, que es lo que realmente salva a las personas. Cuando realmente tú dices, sí, creo en Él, ya después Dios te va desarrollando, te va enseñando y te va a ir depurando todo aquello que hasta el día de hoy Dios ha quitado de tu vida y de la vida de los que estamos en estudio. Amén. Entonces, lo más claro, mijo. ¿Sí? Pastor, Ok. Sí, Carlita. entonces podríamos decir que, como dice Eric, al principio es como un proceso, ¿no? En el que Dios, el Espíritu nos va convenciendo del pecado y de, pues, todo lo que hemos hecho y que no nos arrepentíamos genuinamente. Sería como un proceso. Es que creo que la confusión está, es que ustedes piensan que el nuevo nacimiento es en procesos, es en etapas, o la salvación es en etapas prolongadas de tiempo. Sí, efectivamente, la justificación, la santificación y la glorificación va a ser en el tiempo de Dios. Sin embargo,
el nacer de nuevo es de manera instantánea. Nosotros no nos damos cuenta en qué momento ya somos salvos. Con el cambiar con el pasar del tiempo, comienza a haber en nosotros un cambio de vida. Y ahí entonces decimos, realmente hoy soy una persona salva, porque mi vida está cambiando. Estoy siendo una persona completamente diferente a como yo era antes. Sin embargo, el nuevo nacimiento comienza en el momento de que tú crees en Dios, en ese momento tú eres una persona salva. Y en el caminar con Cristo va Dios santificando tu vida. Dios va cambiando, transformando tu vida. No quiere decir que días después o años después Dios te convence de pecado. No, más bien, el Espíritu te convence de pecado en el momento que tú te arrepientes y reconoces que hoy tu vida está en el hoyo y que necesita ser sacada de ahí a través del perdón de Cristo, de la sangre de Cristo y de tu fe en Cristo. Es una manera espontánea, es instantánea. Todo esto es instantáneo. Ya la santificación es el tiempo que yo me doy cuenta cómo voy creciendo en santidad. Mi círculo de santidad va creciendo, mi vida de pecado va disminuyendo. Pero eso en el tiempo de la santificación, pero es la segunda etapa de la salvación. Nadie va a ser perfecto aquí en la tierra, sino hasta que lleguemos a Cristo. Cuando ya seamos glorificados, todos seremos entonces perfectos. No habrá ya pecado en nuestra vida y estaremos completamente limpios, totalmente puros. Amén. No sé si quedó claro, Carlita. Sí, pastor, gracias. Ok, mijo, pues ya nos pasamos de tiempo, pero bueno, de verdad que me da mucho gusto el tenerlos acá. Gracias a Dios, hoy no hubo interrupción de señal. Hice caso. Entonces ya conecté bien esta parte del cable directamente al móvil, y entonces ya no hubo más interrupciones. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo del estudio. Me gustaría que Eric nos despidiera con oración, por favorcito, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Solamente vimos un elemento respecto a la parte de la predicación humana del Evangelio. Solamente vimos un elemento que fue una explicación de los hechos concernientes a la salvación. ¿Sí? Nos falta ver 2 elementos más. Lo vamos a ver para la siguiente clase.